se trata de cierto tipo particular de neuronas motoras a las que les llaman neuronas espejo. Precisamente porque aparentemente lo que hacen estas neuronas, que hacían en los monos y que hacemos mucho más desarrolladamente los seres humanos y que algunas otras especies también hacen, es tratar de saber qué está haciendo el otro. Es un mecanismo natural que todos tenemos, poniéndonos en su lugar. Ahí está esa maravilla de las neuronas espejo, que es en el fondo el sustrato de la empatía. Lo que le llamamos empatía filosóficamente, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entrar en la piel del otro, es natural y la hacemos todo el tiempo. Tal vez la bloqueemos con ideas, con prejuicios, ¿no?, que nos hacen pensar que no podemos estar en el lugar del otro. Pero si nos dejáramos llevar, en realidad es muy fácil ponerse en el lugar del otro. Y este ponerse en el lugar del otro es lo que hacemos todo el tiempo frente a la ficción. Cualquier tipo de ficción, sea una película, un programa de televisión, una radionovela, el cine, o directamente una novela en el caso de la literatura. Por eso a veces es tan interesante ver un beso en la pantalla como voltearte y ver a los espectadores y lo que pasa en nuestros rostros cuando estamos viendo el beso en pantalla. Exactamente. Ver es como hacer, de alguna manera esto es. Exacto, lo que de está hecho, conectado. ver es hacer. Ver hacer. Pero, tal vez sería mejor así. Ver hacer es hacer. Ver hacer es hacer. Un beso en la película Casablanca nos enciende las neuronas espejo, las neuronas de la empatía. Por cierto, creo que gracias a las neuronas espejo ya tenemos la traducción del lenguaje que inventan los bebés que vimos al principio de este programa. Uno de ellos está preguntando, ¿no has visto mi calcetín? Seguiremos hablando después del corte sobre la novela que hace el cerebro para leer la mente de los demás. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de las neuronas de la empatía que nos permiten ponernos en el lugar del otro, meternos en su piel y leer su mente. Esto es lo que hacen tanto las películas como la novela de la percepción del mundo que crea nuestro propio cerebro. Pepe Gordon conversa con el novelista y ensayista Jorge Volpi sobre el poder de la narrativa y la ficción como un simulacro de la realidad. La empatía pasa de un problema filosófico a un problema de neurociencia, que eso me parece fascinante. Pero lo interesante de tu libro es que haces una conexión con algo que hemos tenido, creo que todos, como una experiencia en términos de lector, que a veces cuando nos metemos en una novela, estamos respirando un mundo, estamos viviendo y habitando un lugar, estamos recreando esa ficción. Exacto, porque hay quien piensa que la ficción es algo que solo sirve para entretenerse, que es una especie de juego, un divertimento, y no, la ficción está siempre relacionada con la realidad. Nosotros somos capaces, nuestro cerebro es capaz siempre de detectar cuál es el origen de cierta información que tenemos. Y a partir de ahí asociamos que el origen puede ser la realidad misma, o lo que percibimos como la realidad a través de los sentidos, o algo que consideramos ficción. Pero una vez pasado ese estadio, en el cerebro se confunden por completo. Mi imagen mental y mi recuerdo de mi mejor amigo en este momento es tan real o tan ficticio, tan vívido o tan poco vivido como mi recuerdo de un personaje de la literatura, como mi recuerdo de Pedro Páramo, para decir una cosa. En mi mente en este momento son tan reales o tan ficticios mi mejor amigo y Pedro Páramo. Por otro lado, esto nos propone que también los mecanismos mismos de la percepción están relacionados también con un juego de ficción. Y que si eso ocurre es porque debe de haber, tú lo planteas en tu libro, alguna ventaja evolutiva al hacer este tipo de lecturas. Que la narrativa no es nada más el gozo estético de encontrarte con la mirada del otro, sino que efectivamente encontrarte con la mirada del otro te da la posibilidad de hacer simulacros para enfrentarte al mundo. Exacto. Primero de entrada, todo el tiempo estamos completando el mundo. Es muy interesante darnos cuenta, como han descubierto importantes investigadores, que en realidad las señales que van del cerebro a los órganos de la percepción, pongamos por el caso los ojos, son mucho más importantes que aquellos que van de los ojos al cerebro. Eso es impresionante. ¿Eso qué significa? Significa que para nosotros, para el organismo,
es más importante la manera como el cerebro ordena esa información que la información misma. Es más importante la recreación de la realidad que la realidad misma. Y esto va a ser un fenómeno esencial para la supervivencia. Los seres humanos lo hemos desarrollado amplísimamente, pero también la tienen en otros niveles algunos animales, que es justamente la capacidad de predecir el futuro. El cerebro humano, pero en general cualquier cerebro, mucho más desarrollado el nuestro, está hecho esencialmente para prever el futuro. El cerebro no está hecho para almacenar datos, no está hecho para tener una memoria de todo lo que hemos vivido. Sería inútil, y de hecho por eso olvidamos tan fácilmente, o nos equivocamos constantemente en las predicciones. Tratamos de prever lo que va a ocurrir todo el tiempo porque es lo único que puede garantizar nuestra supervivencia. Y en ese sentido, la narrativa, y en particular la ficción, todas las ficciones, desde un videojuego hasta el cine, pero muy particularmente la literatura de ficción, las novelas, los cuentos, los relatos, son ejercicios en el arte de ser humano. Nos enseñan las distintas posibilidades de lo humano para tratar de saber cómo se comportarán los otros en ciertas circunstancias y también cómo nos comportaríamos nosotros en esas mismas circunstancias. Y entonces la narrativa se propone como un mecanismo de nuestra evolución. Exactamente. O sea, la narrativa y la ficción en términos generales son herramientas evolutivas. Son herramientas que son parte del proceso de desarrollo evolutivo, a la forma darwiniana del ser humano. Y bueno, esto nos plantea también por qué cuando tenemos memoria literaria, tenemos también posibilidades de enfrentar los futuros de distintas maneras. Yo me acuerdo una novela de Amos Oz, en donde la mujer está ante una situación gris, triste, y entonces de repente ella dice, bueno, ¿qué pasa con este matrimonio? ¿Va a sobrevivir mi matrimonio o no? Y gracias a que tiene los mecanismos de la ficción como herramientas de su cerebro, lo que ocurre es que dice, bueno, ¿cuáles son mis opciones? Y entonces dice, una de ellas es Madame Bovary, tener un amante. Dice, pero no, yo ya leí Madame Bovary. Y esto es lo que es interesante, esa lectura se vuelve entonces un mecanismo para enfrentar el futuro de maneras inéditas, desviándonos de las formas tradicionales con las que resolvemos nuestras historias y nos envolvemos una y otra vez en la tragedia. Claro, sobre todo olvidándonos de nuestra propia vida y poniéndonos en escenarios de prueba, que son a veces lejanos, a veces parecerían imposibles para ser vividos por nosotros. Y sin embargo los podemos vivir vicariamente por un momento a través de la ficción, y gracias a eso podemos también, en ese sentido evolutivo, comportarnos en consecuencia. En la alineación del partido de nuestra vida, tenemos un solo jugador que tiene tan solo nuestro cuerpo y nuestra mente. Pero por fortuna tenemos suplentes. Eso es lo que quiere decir en latín la palabra vicario. Tener vidas vicarias es acudir a la ficción para tener suplentes. Otras posibilidades de lo que significa ser humano. Seguiremos hablando de la novela del cerebro con la que construimos nuestra identidad, nuestra percepción, pero antes, vamos a la sección El Performance de la Ciencia con nuestra compañera Kelly Aro. Pues querida Kelly, un performance es un juego, y un juego es la estimulación de la imaginación, ponernos de acuerdo en algo que aparentemente no vemos, pero todos vemos. ¿Qué es lo que tienes aquí? El día de hoy traigo el submarino de Julio Verne. A ver, enséñanoslo. Aquí está el submarino, ¿Y sabes qué hay que ver? ¿Todos pueden ver que esto es un submarino? ¿Sabes por qué? Porque es un juego. Y las neuronas. Y las neuronas de espejo nos permiten ver que ahí hay un submarino. Por supuesto, además que es muy fácil de repetir en casa. Primero que nada tenemos aquí una botella de plástico, le hacemos unos agujeritos. ¿Tú qué pensarías si la sumerjo en el agua? Bueno, vamos a ver lo que Vamos pasa. a ver. Entonces, lo primero que hice fue soplar el globo. Entonces, ahorita tenemos el submarino lleno de aire, entonces no se hunde. Entonces, libero la manguera y por los agujeritos comienza a entrar agua y empieza a funcionar como submarino. Y comienza a funcionar como submarino. Ya está en el fondo del mar. Y vuelve a emerger. Así es. Los submarinos reales funcionan de la misma manera. Los submarinos reales lo que tienen es que en la parte de enfrente
tienen un espacio que está vacío, entonces cuando están flotando encima están llenos de aire, por lo que la densidad es menor que la del agua y por eso flotan, y abren unas compuertas, se llena de agua y comienza a hundirse el submarino. Cuando quieren volver a elevarse, entonces tienen aire comprimido en la parte de atrás y hace que la parte de adelante se llene de aire, como yo hice con el globo, y se vuelve a emerger el submarino. Pues muchas gracias, Kelly. Después del corte volvemos con las neuronas espejo, las neuronas de la empatía, que nos permiten ver un submarino amarillo, leer la mente de nuestros amigos y construir nuestras historias. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica, donde nos estamos leyendo la mente como si fuéramos libros mediante las neuronas espejo, las neuronas de la empatía. Pepe Gordon conversa con Jorge Volpi, gran novelista y ensayista, sobre la relación entre el cerebro y la ficción en la construcción de lo que vemos. Sigue Samilán Kundera al decir que de alguna manera, a través de esa narrativa, a través de esas ficciones, tenemos egos experimentales, ¿no? Exacto. Egos experimentales, como dice Kundera, refiriéndose un poco a él mismo, egos experimentales del autor, pero que en realidad todos los personajes de ficción, pero no solo eso, todas las personas fuera de nosotros también son egos experimentales. Y aquí nos enfrentamos a un problema fascinante, la construcción del yo. Exacto. Que el yo, muy probablemente, y esto también lo hace fascinante desde el punto de vista literario, sea nuestra mayor invención. Nuestra mayor novela somos nosotros mismos. El cerebro humano, muy probablemente solo el cerebro humano, no sabemos con certeza lo que pasa con los delfines, que sería otra posibilidad, pero en el cerebro humano, la complejidad del entramado neuronal es tal que a partir de cierto momento, esas conexiones neuronales van adquiriendo niveles distintos hasta que de pronto parece que es autoconsciente. Hasta que de pronto hay esta recursividad, este bucle, en el cual esas neuronas son capaces de verse a sí mismas. Y mientras las neuronas funcionan en una arquitectura en paralelo, todo el tiempo funcionando unas con otras, lo cual los hace al cerebro tan complejo, inventan, de alguna manera, una arquitectura nueva, lineal, para darle orden a todo esto. Esa invención lineal es a lo que le damos el nombre de conciencia, o de yo, que sería esa invención de las neuronas. Nosotros nos inventamos todo el tiempo. Y es una invención constante que viene a partir de la imitación y del aprendizaje. Y en ese proceso no tan solo nos inventamos a nosotros mismos, sino que también participamos de una manera extraña con lo que parece estar afuera. Hay un párrafo de tu libro que me parece muy interesante en este sentido. Dice, todo lo que soy y todo lo que percibo como el mundo, esta mesa, las nubes grisáceas en el cielo, mi propio brazo, el terso rostro de mi amada, todo se concentra en mis 100,000 millones de neuronas. Exactamente. Esto en algún sentido es brutal, a muchos les cuesta asimilarlo, pero esa es la realidad. Eso no quiere decir que la realidad fuera de nosotros no exista. Claro que existe. Se traduce de alguna manera. Y claro que ahí tú, seguramente ahí estás. Pero para mí, no importa tanto que tú estés ahí, como que mis sentidos se aprenden. Y yo formo una imagen mental tuya, que es la que en este momento yo estoy observando, la que yo creo que está frente a mí, con quien yo creo que estoy dialogando. Tú habitas mi cerebro en este momento, independientemente de que quizá también tú estés ahí a este metro de distancia. Exacto. Y esto tiene otras consecuencias fascinantes, porque es a todos los seres humanos los construimos así. Y eso hace que los seres humanos puedan habitarnos también cuando no los vemos. O sea, tú para mí sigues existiendo incluso si yo me volteara. Claro, claro. Pero también, en el caso más triste o más terrible, alguien podría seguir existiendo en nosotros aunque hubiese muerto. O sea, la única posibilidad de la vida después de la vida en la que yo creo es la vida después de la vida que está en las neuronas de las personas que te conocieron. Y que te siguen de alguna manera. Y que te siguen dando vida. Sí. Pero esto habla también entonces de la importancia de los símbolos como posibilidad de construcción del mundo y qué ajustes en el mundo se podrían dar si las ideas con las que nuestro cerebro interpreta, reconstruye, arma
el mundo, varían. Sí. Por el otro lado, el ser humano tiene un cerebro híbrido, un cerebro que está formado por una parte por la biología y por el otro parte por la cultura, por las ideas. Que en mi concepción, las ideas provienen solo de la materia, no es que sean espíritus. Sí. Pero estas ideas también tienen esa misma capacidad de ser imitadas y replicadas. Y claro, por eso las palabras, como ya lo han dicho tantos filósofos, crean realidad. Y por eso las palabras tienen un peso y por eso las palabras, las ideas en términos generales, pueden ser a veces tan grandiosas o tan peligrosas. Y de ese manejo de las ideas depende de la construcción del mundo que realmente queremos habitar. Y ahora lo acabo de recordar, estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando uno de los mejores maestros que he tenido, Hugo Iriart, nos decía, citando también, que la única manera de crear era only connect, conectar dos ideas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. No, aquí sí tenían algo que ver, era por un lado la ficción literaria y por el otro lado estos extraños mecanismos que tienen que ver con la aparición del yo, de la conciencia, de la inteligencia, de la memoria y de la empatía en el cerebro desde un punto de vista neuronal y tratar de unirlas. Y puedes leer además las novelas con otra luz, porque también esto ocurre. Exacto. ¿No? Pues Jorge Volpi, de verdad, muchísimas gracias. No, pues es un placer, era el libro que quería comentar contigo en este programa. Efectivamente, cuando sabemos de las neuronas espejo, de las neuronas de la empatía, las novelas adquieren otro sentido. Se vuelven un instrumento para que un cerebro toque delicadamente a otro cerebro. Así podemos vivir otras vidas, meternos en la piel de otra persona, para saber qué se siente vivir desde otro cuerpo y otra historia. Este es el tema central del magnífico libro de Jorge Volpi, Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción. Desde las neurociencias nos llega una extraña reivindicación de la lectura como una estrategia evolutiva. Ideas poderosas. Jorge Volpi en La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa, con el físico Manuel López Michelón. El día de hoy hemos estado hablando de neuronas espejo, de las neuronas de la empatía, de la generación de la conciencia, algo que en las máquinas no se puede dar aún, y sin embargo, siempre esto nos invita a la reflexión, a ver qué posibilidades podrían darse en terreno de la informática, ¿no? Sí, fíjate, Pepe, que a través de los años los programas de cómputo han evolucionado verdaderamente en lo que se refiere a lo que pueden hacer. Por ejemplo, los programas de ajedrez jugaban muy mal, ahora juegan como campeones del mundo. Entonces eso me recuerda una anécdota que se contaba de los grandes campeones del mundo, Capablanca y Alekhine. De ajedrez. De ajedrez. Capablanca estaba en su cuarto hotel, tocan la puerta y un tipo le dice, yo le puedo ganar a usted en 26 jugadas máximo. Dice, ¿qué? ¿Cómo cree? Capablanca era una máquina que jugaba al ajedrez. Entonces se ponen a jugar y el tipo le gana en menos de 26 jugadas. Y Capablanca está azorado. Entonces juegan la segunda partida y vuelve a perder Capablanca. Entonces el tipo se va, curiosamente, y le toca la puerta de enfrente a Alekhine, que había sido campeón del mundo. Le toca la puerta y en ese momento le dice lo mismo, se pone a jugar y el tipo le gana a Alekhine en menos de 26 jugadas. Juegan otra partida y le vuelve a ganar, ¿no? Hasta ahí la anécdota, y de pronto, en la tarde se encuentran Capablanca y Alekhine y le dice Capablanca, oye, te fue a ver un tipo que dice que puede ganarte en menos de 26 jugadas. Que tiene esa fórmula. Que tiene esa fórmula, parece una fórmula para jugar al ajedrez. Sí, vino a verme, ya lo maté. Bueno, lo que nos está refiriendo esto es la posibilidad de que nosotros nos podemos reír ante esta reflexión. Habla de las neuronas espejo que tenemos plenamente despiertas, las neuronas de la empatía. Y bien, nosotros pasamos ahora a la sección Veo con Miriam Moscona, otras formas del asombro. Es veo, ¿qué veo? Y a veces esta sección se ha vuelto realmente un acertijo para saber distinguir entre ciencia y arte. Hoy hablaremos de 3 imágenes. 2 son científicas y una es una imagen de un artista, no voy a decir el nombre para no vender trama. Y como te decía, estas 2 imágenes científicas además hablan de un solo hecho. Así que vamos a ver qué tan buen ojo ovejero tienen nuestros espectadores. Tú también.
Estas hermosas ramificaciones con salpicaduras de color, entintadas en rojo y azul, parecen, al final del trazo de sus bastones delgados, explotar en burbujitas. Esta imagen monocromática está emplazada en un fondo claro que nos permite distinguir esas orillas en forma de fractal. Esta es quizá la de apariencia más floral. De pronto sospechamos que al fondo hay figuras fuera de foco, pero no sabemos si es debido a un tratamiento intencional o si simplemente su realidad es así. Habíamos comentado que 2 de estas imágenes eran científicas y una de ellas el cuadro de un artista. Es esta. Se trata del detalle de un cuadro del artista norteamericano Cy Twombly, a quien a veces le da por pintar flores. En cambio, estas otras 2 son penicilina, una de las drogas medicinales más importantes en la historia de la humanidad, y eso es lo que usted aprecia en su pantalla gracias a un microscopio. Una vez más, estamos frente a un hecho repetido. La ciencia y el arte comparten formas de belleza. Llegamos al final de esta emisión. Y bueno, querida Kelly, llega un fin de un ciclo. Gracias. Vas a un doctorado al extranjero, y la verdad, no queda más que agradecerte tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias. Es una despedida con el corazón lleno de alegría y de gratitud. Gracias a Pepe Gordon, a Fernán López, a todo el equipo de la Oveja Eléctrica. Muchas gracias. No es más que un hasta luego, como se dice, y como siempre, los esperamos en Oveja Eléctrica. Los esperamos en la Oveja Eléctrica aquí por Canal 22. Somos uno.